Bueno, ya que hemos explicado los postulados y los teoremas en un video anterior, ahora vamos a resolver los ejercicios de congruencia de triángulos nivel 1, UNI. Ejercicio número 1. Ya que tenemos el enunciado, vamos a pasar a graficar. Nos dice, M es un punto interior del triángulo ABC, que es equilátero. Dibujemos el triángulo ABC. Si nos dice que es equilátero, sus tres lados son iguales y sus tres ángulos son iguales. ¿Correcto? Tres lados iguales. Ahora, un punto interior dentro del triángulo. En cualquier parte. No nos dice ni en la mitad, ni en el centro. No nos dice nada. Solo un punto interior. Cualquier lado. ¿Correcto? Tal que la medida del ángulo MAC es 24. MAC. ¿Correcto? Tracemos. MAC es 24 grados. Y la medida del ángulo MBC es 28. MBC es 28 grados. ¿Correcto? Si el triángulo ABC es equilátero, todos los ángulos son iguales. 60 grados, correcto. Tenemos 28 más 32, 60 grados, completo. 24 más 36, 60 grados, completo. Y este ángulo C vale 60 grados. Sigamos. Exteriormente y relativo al lado AC, a este lado AC, se toma un punto R en cualquier lugar, ¿correcto? De modo que el triángulo AMR sea equilátero. Coloquemos un punto R, ¿cierto? Nos dice que ARM es equilátero, entonces son sus tres lados iguales y tres ángulos iguales. Si uno es bolita, el otro es bolita, ¿correcto? Y también el otro. Y sus tres ángulos iguales. Tenemos 24, y aquí sería 36 para formar 60, ¿verdad? Este ángulo es 60 y este ángulo de acá también es 60 grados. Ahora, hallar la medida del ángulo MRC. MRC, ¿correcto? Tracemos. Y vamos a poner X, lo que vamos a calcular. Ahora sí, ya está graficado y hemos completado todo lo que se puede. Ahora vamos a ver si tenemos algún postulado, ¿correcto? Observemos el triángulo ABM. Lado, ángulo, lado, correcto. Y ahora observemos el triángulo ARC. Lado, ángulo, lado, correcto. Entonces, ¿qué postulado es? LAL, ¿cierto? Porque el triángulo ARC congruente al triángulo MAB. Si a barrita se le opone 60 más X, a esta barrita se le tiene que poner un determinado ángulo, ¿correcto? Pero no lo tenemos. Pero antes observemos ese triángulo. ABM. Tenemos 36 grados, tenemos 32. Y la suma de ángulos internos de un triángulo es 180, ¿correcto? Entonces este ángulo mide 112 grados. Ahora sí, a barrita se le opone 112 y a barrita se le opone 60 más X. Igualando nos sale esta ecuación. 60 pasando a restar tendríamos 112 menos 60. X es igual a 52 grados. Y eso es lo que me pide calcular, ¿verdad? Entonces la medida del ángulo MRC es igual a 52 grados. Ejercicio número 2. Ya tenemos el enunciado y vamos a graficar. Nos dice, en un triángulo ABC, empecemos, ABC, un triángulo, nos dice que la medida del ángulo B es igual a 78 grados, B 78. Ahora, sobre AC se toma el punto E.
correcto. Sobre este lado se toma un punto B. No nos dice cerca A, ni nos dice tampoco cerca C, ni en el punto medio. Solo nos dice un punto cualquiera. Vamos a poner aquí, correcto. Las mediatrices de AC y EC cortan a AB y BC en los puntos R y Q. Vamos a hacerlo por pasos. La mediatriz de AE una mediatriz, ¿correcto? De forma perpendicular al lado. Corta al lado AB en un punto R, ¿cierto? Ya sabemos lo que cumple en una mediatriz, ¿cierto? Tracemos RE y nos dice que el lado AR es igual a RE y también el lado A hasta este punto es igual de este punto hasta el punto E, ¿correcto? Y los ángulos son iguales. Si uno es alfa, el otro también es alfa. Ahora, S, la mediatriz de S corta al lado BC en un punto Q, ¿correcto? De forma perpendicular, trazamos EQ y nos dice que EQ es igual a QC. E hasta este punto es igual del punto hasta el vértice C, ¿correcto? Y los ángulos también son iguales. Si uno es teta, el ángulo C también tiene que ser teta, ¿correcto? Ahora, lo que nos pide calcular es la medida del ángulo REQ, REQ, X, ¿correcto? Ahora sí, ya tenemos todo graficado. Acá lo único que estamos utilizando son los teoremas de la mediatriz, correcto. Observemos el triángulo ABC, 78, alfa y teta, correcto. La suma es 180 grados. 78 pasando a restar al segundo miembro sería 180 menos 78 es igual a teta más alfa. Entonces teta más alfa es igual a 102 grados. Pero observemos aquí. Un ángulo llano, correcto, que la suma de sus ángulos es igual a 180 grados. Diríamos que alfa más teta más x es igual a 180 grados. Pero ya sabemos que alfa más teta es igual a 102 grados. Reemplacemos. X más 102 grados es igual a 180 grados. 102 pasando a restar, diríamos que x es igual a 78 grados. Entonces la medida del ángulo REQ es igual a 78 grados. Ejercicio número 3. Tenemos el enunciado y vamos a pasar a graficar. Exteriormente a los lados AB y BC de un triángulo ABC se dibujan los triángulos equiláteros AEB y BQC, ¿correcto? Tenemos un triángulo ABC. Exteriormente al lado AB, a este lado, se dibuja un triángulo equilátero AEB. Ya tenemos AB, nos falta un punto B, ¿correcto? Y vamos a trazar para formar un triángulo equilátero que son tres lados iguales y también tres ángulos iguales. Cada ángulo es 60 grados. Ahora, exterior al lado BC, a este lado, se dibuja otro triángulo equilátero, que es BQC. BC y nos falta un punto Q, correcto. Aquí lo tenemos. Trazando para formar un triángulo equilátero. Tres lados iguales y también cada ángulo es 60 grados. Lo que nos pide calcular es la medida del mayor ángulo que forma AQ y S. AQ y S. Trazando las dos, forman dos ángulos, ¿correcto? Un ángulo mayor y uno menor. El ángulo mayor es de acá, ¿verdad? El que tiene mayor abertura. Vamos a poner X. Ahora observemos en el gráfico. Tenemos congruencia de triángulos. El triángulo EBC, EBC, lado, ángulo, lado, y el triángulo ABQ, ABQ, lado, ángulo, lado, ¿correcto? Para observarlo mejor vamos a
sombrearlo, correcto. Y el ángulo B vamos a poner teta. Y por el postulado, lado, ángulo, lado, ¿correcto? Lado, 60 más teta, que es el ángulo, y lado. Lado, 60 más teta, que es el ángulo, y lado. Cumple, ¿verdad? Ahora sí. Vamos a decir que en el triángulo EBC, si a bolita se le opone beta, en el triángulo ABQ, a bolita se le tiene que poner beta. A barrita del triángulo EBC se le opone alfa, entonces a barrita del triángulo ABQ se le opone alfa, ¿correcto? Observemos cualquiera de los triángulos, EBC o ABQ. EBC, ¿correcto? Tenemos los tres ángulos internos, beta, alfa, 60 más teta, ¿correcto? Es igual a 180 grados. Entonces diríamos que teta más alfa más beta es igual a 120 grados. Ahora, fijémonos bien en el gráfico. Hay un teorema de triángulos. Si no lo recuerdan, vamos a ponerlo aquí. El teorema del pantalón. Observemos de acá. Correcto. Que nos dice que teta más beta más alfa va a ser igual a X. Pero ya tenemos teta más alfa más beta, que es 120 grados. Entonces solo tendríamos que reemplazar. Entonces, la medida del mayor ángulo que forma AQ y S es igual a 120 grados. Ejercicio número 4. Tenemos el enunciado y vamos a pasar a graficar. El ángulo C de un triángulo ABC obtuso en B mide 36 grados, ¿correcto? Un triángulo ABC obtuso en B. ¿Qué nos quiere decir? Que el ángulo B es mayor que 90 grados y los dos ángulos restantes menor de 90 grados. El ángulo C mide 36 grados. Aquí lo tenemos. Se trazan las alturas BF y AE. La altura BF, ¿correcto? De forma perpendicular, como ya sabemos. Y la altura AE, tenemos que prolongar el lado BC para trazar la altura AE. Aquí está. Si M es punto medio de AB. Aquí tenemos el lado AB y M es un punto medio, ¿correcto? Que divide al lado en dos partes iguales. Ya está representado. Hallar la medida del ángulo EMF. EMF, que sea X. Ahora sí, vamos a ver qué se puede hacer en el gráfico para dar solución al ejercicio. Observemos el triángulo ABF. ¿Se recuerdan del teorema mediana relativa a la hipotenusa? Sí, ¿verdad? Si AM es igual a MB, en este teorema cumple que también es igual a MF, la mediana, ¿verdad? Si es barrita, barrita, la mediana también tiene que ser barrita. Ahora, el triángulo AEB también es el teorema mediana relativa a la hipotenusa, ¿correcto? Entonces la mediana también tiene que ser barrita. Ahora sí, como podemos observar, se han formado triángulos isósceles. Pero no vamos a dar valor a todo, solo a dos triángulos. Al triángulo AMF, isósceles, ¿verdad? Dos ángulos iguales. Si uno es beta, el otro también. El triángulo AEM, si uno es alfa, el otro también. ¿Sabes por qué hemos dado solo a esos dos triángulos valores? Porque se forma el teorema del pantalón, ¿correcto?
como podemos observar. Ahora sí, tenemos 36 grados, tenemos 90. Entonces, este ángulo, ¿cuánto vale? 54 grados para formar 180 grados, la suma de sus ángulos internos. Saquemos ecuaciones. Que alfa más beta es igual a 54 grados. Entonces, aplicando el teorema del pantalón, diríamos que alfa más beta es igual a x. 2 alfa más 2 beta es igual a x. Factorizando el término en común, que es 2, nos quedaría que 2 por alfa más beta es igual a x. Alfa más beta es 54. Vamos a reemplazar. Entonces, 2 por 54, el valor de x sería 108 grados. Que nos pide hallar la medida del ángulo EMF, que es igual a 108 grados. Ejercicio número 5. Ya tenemos el gráfico y vamos a empezar a resolver. Calcular BC. Vamos a representar con x si AB es igual a 13, AE igual a 3 y AF es igual a FC. Vamos a representar de esta manera la igualdad, ¿correcto? Observamos una bisectriz interior y de forma perpendicular a un lado del ángulo, ¿correcto? Son las características del teorema de la bisectriz, que también es de forma perpendicular al otro lado del ángulo y nos dice que EO es igual a OP y EB es igual a BP. Si EB es igual a 16, entonces BP también tiene que ser 16. Ahora, en el gráfico también hay otro teorema de la mediatriz. Observemos. AO tiene que ser igual a OC, ¿correcto? Si uno es rayito, el otro también es rayito. Observemos los triángulos EAO y el triángulo OPC. Son congruentes, ¿correcto? ¿Pero por qué postulado? Lado, ángulo, lado, lado, ángulo, lado. Correcto. Ahora, si a este ángulo se le pone 3, a este ángulo también se tiene que poner 3. Y sumando 16 más 3 va a ser igual a 19. Entonces el resultado sería 19, correcto. Pero vamos a hacer de otra manera. BC es igual a X y BP es 16. El mayor menos el menor nos va a dar PC, correcto. El mayor que es X menos el menor que es 16. Entonces sería X menos 16. Ahora sí igualamos este ángulo 3 y al otro ángulo X menos 16 y nos da esta ecuación. 16 pasando a sumar al primer miembro sería que X es igual a 3 más 16. Entonces el resultado de BC o X sería 19. Bueno, ya culminamos con todos los ejercicios de nivel 1 Uni. Ahora nos vemos en un próximo video de nivel 3 Uni.